Para la mayoría de los niños, el mundo es una cancha de fútbol, un parque lleno de tierra, o una tarde cualquiera corriendo bajo la lluvia. Para mi hijo, el mundo siempre se redujo a una habitación de 3x3, al olor penetrante del desinfectante, y al sonido insoportable y constante de las máquinas de hospital. Mi hijo nació con una enfermedad genética rara. Anemia de Fanconi. Explicado de manera sencilla. Es una falla severa en la sangre que destruyó sus defensas desde que era apenas un bebé. Durante años, su cuerpo no pudo producir las células necesarias para mantenerse sano. Cada mes era una batalla distinta. Una infección nueva. Una transfusión de emergencia. Un moretón gigante que aparecía de la nada por el simple contacto con las sábanas. Con el paso del tiempo, esa misma debilidad abrió la puerta a problemas peores. Le dio leucemia. Y recientemente, los médicos descubrieron un tumor agresivo que avanzaba sin piedad en su pequeño hígado. Toda su infancia la pasó encerrado en esa cama del cuarto piso, mirando a través de la ventana cómo el resto del mundo continuaba con su vida normal. Él veía a los otros niños jugar en la calle. Escuchaba sus risas a lo lejos. Mientras él tenía que soportar un tubo permanente conectado al pecho. Inyecciones diarias. Y tratamientos de quimioterapia que lo dejaban tan débil que ni siquiera podía sostener un vaso de agua por sí mismo. Ver a tu propio hijo deteriorarse de esa manera destruye a cualquiera. Yo me volví un fantasma. Dejé mi trabajo. Vendí mi auto. Hipotequé la casa de mis padres. Y pasé meses enteros durmiendo incómodo en una silla de vinilo raído al lado de su cama. Todo con la única esperanza de escuchar una buena noticia que jamás llegaba. Ayer por la tarde, el médico principal me llamó fuera de la habitación. Tenía esa cara fría y distante que ponen los doctores cuando ya no les quedan palabras de consuelo. Me dijo que la situación había llegado a un límite insostenible. El tumor en el hígado había aumentado de tamaño. Y la médula ósea de mi hijo estaba colapsando por completo. Me notificó que le realizarían una operación de emergencia a primera hora de la mañana siguiente. Un procedimiento doble. Un trasplante de médula combinado con la extracción quirúrgica del tumor. Pero el doctor fue brutalmente honesto conmigo. Me dijo que las probabilidades de que el niño saliera con vida de esa mesa de operaciones eran de menos del 15%. En términos simples, no me estaba ofreciendo una cura. Me estaba avisando de manera indirecta que me fuera preparando para recibir a mi hijo en una bolsa negra. Regresé a la habitación. Lo miré dormido. Tan pequeño. Tan frágil. Con sus brazos flacos llenos de marcas moradas por culpa de tantas agujas. Se me quebró el alma. Me negaba rotundamente a aceptarlo. No podía quedarme de brazos cruzados esperando sentado a que los doctores salieran del quirófano a darme el pésame. Fue en ese instante de desesperación absoluta cuando recordé una conversación extraña que había tenido semanas atrás. Un conocido de la familia. El amigo de un primo lejano. Había estado desahuciado por un cáncer terminal de estómago. Toda su familia ya había comprado el terreno en el cementerio y esperaban su muerte en cualquier momento. Pero de un día para otro. En cuestión de 3 semanas. Aquel hombre apareció en una reunión familiar completamente sano. Comía con normalidad. Tenía color en la piel. Y no mostraba ni un solo rastro de la enfermedad. En su momento me pareció un milagro médico. Pero una tarde, a solas en una cafetería, aquel hombre me confesó la verdad. Me dijo que la ciencia médica no lo había salvado. Me dijo que, desesperado por no morir, realizó un viaje a un pueblo pequeño y bastante aislado llamado San Andrés. Un lugar ubicado a 3 horas y media de la ciudad. Allí buscó a un anciano al que todos los lugareños llamaban el brujo de las lomas. Un sujeto que realizaba trabajos oscuros y rituales prohibidos para curar casos que la medicina ya daba por perdidos. El trabajo funciona, me advirtió ese hombre mirándome fijamente a los ojos. pero prepárate. Porque ese sujeto cobra muy caro por lo que hace. Y a él no le importa la fe. Ni las oraciones de nadie. En aquel momento, escuchar esa historia me parecía una locura de gente ignorante y supersticiosa. Pero ahora, con la sentencia de muerte de mi hijo sobre la mesa, la desesperación me borró cualquier duda o juicio moral. Esperé a que los médicos del turno tarde se distrajeran. Fui al casillero del hospital y junté todo el dinero en efectivo que me quedaba en el mundo. Un sobre de billetes que prácticamente había guardado para pagar los medicamentos del tratamiento. O en el peor de los casos para pagar los gastos de su velorio. Volví a la cama de mi hijo.
Le di un beso en la frente helada mientras él dormía profundamente bajo el efecto de los sedantes. Le prometí en voz baja que al día siguiente todo iba a cambiar. Bajé rápido al estacionamiento. Subí a una camioneta vieja que me había prestado un amigo para moverme durante la semana. Y encendí el motor. El reloj del tablero marcaba las 6:15 de la tarde. La operación de mi hijo estaba programada para las primeras horas de la mañana siguiente. Tenía el tiempo contado para manejar por la carretera. Llegar a ese pueblo perdido entre los cerros. Encontrar la choza de aquel sujeto. Conseguir lo que fuera que vendía. Y estar de regreso en el hospital antes de que fuera demasiado tarde. Pisé el acelerador a fondo y salí a la carretera oscura. Concentrado únicamente en salvar la vida de mi hijo a como diera lugar. Manejar hacia San Andrés fue una completa pesadilla. La carretera secundaria era estrecha. Sin iluminación. Y llena de curvas cerradas al borde de abismos profundos. El pavimento estaba en pésimas condiciones. Cada bache hacía sacudir la camioneta violentamente. Pero yo no solté el acelerador ni por un segundo. Mi cabeza era un caos de pensamientos. Por un lado, la cara del doctor diciéndome que mi hijo no sobreviviría a la mañana siguiente. Por el otro, la historia de aquel conocido que regresó de la muerte tras visitar ese pueblo. El miedo a lo desconocido luchaba en mi interior contra la desesperación de perder a mi niño. Pero cada vez que dudaba, visualizaba su pequeño cuerpo en esa cama de hospital. Y apretaba el volante con más fuerza. Llegué a las afueras de San Andrés a eso de las 7 de la noche. Era un pueblo sumido en un silencio perturbador. No había luces de calle. Las casas eran viejas. Construidas de adobe y madera rancia. No se veía a un solo alma caminando por sus veredas de tierra. Estacioné frente a una pequeña tienda de abarrotes que tenía la luz encendida. Un foco amarillo y tembloroso iluminaba el cartel de la entrada. Bajé de la camioneta. El aire del pueblo era extrañamente frío y denso. Olía a humedad y a madera quemada. Al entrar a la tienda, un anciano de rostro arrugado me miró desde detrás del mostrador. Tenía una mirada desconfiada. Como si supiera perfectamente que alguien de la ciudad no venía a ese lugar a esas horas por nada bueno. Busco al brujo de las lomas. Le dije. El anciano dejó de acomodar unas latas. Me observó de arriba abajo en silencio durante unos segundos interminables. Luego, con un gesto seco de la cabeza, señaló hacia la parte trasera del pueblo. Sigue el camino de tierra que sube al cerro. Me dijo con una voz áspera. Al final del sendero vas a ver una choza rodeada de cercas de madera negra. Si la luz de la ventana está prendida, entra. Pero te doy un consejo. Piensa bien si de verdad quieres cruzar esa puerta. No le respondí. Salí de la tienda. Subí a la camioneta y tomé el camino que me indicó. La trocha era empinada y rocosa. Las llantas patinaban sobre el barro. Después de 10 minutos de subida, los faros de la camioneta iluminaron la propiedad. Era una choza de madera oscura y desgastada por el tiempo. No tenía jardín. Solo tierra seca y troncos muertos alrededor. Tal como dijo el tendero. Una luz tenue de vela se filtraba por una pequeña ventana. Apagué el motor. El silencio de la montaña se me vino encima. Solo se escuchaba el viento chocar contra las tablas de la casa. Tomé el sobre con el dinero. Bajé del vehículo y caminé hacia la puerta de entrada, antes de que pudiera alzar la mano para tocar. La puerta se abrió lentamente con un chirrido agudo. Dentro de la choza, sentado junto a un fogón apagado, había un hombre. No se veía como el típico curandero de feria con túnicas o adornos extraños. Vestía ropas simples de campo. Un pantalón gastado y una camisa oscura. Su rostro era duro, lleno de líneas profundas. Pero lo que de verdad me erizó la piel fueron sus ojos. Eran completamente opacos. Sin ningún brillo de vida. Como si mirara a través de ti y no a ti. El ambiente dentro de la choza era pesado. El aire quemaba al respirar. Olía a cera vieja. A hierbas secas. Y a algo más. Un olor rancio. Similar a la carne que ha pasado demasiado tiempo al sol. Cierra la puerta, dijo el sujeto. Su voz era grave y raspada. El frío de afuera no le hace bien a lo que hay aquí adentro. Cerré la puerta a mis espaldas. Me quedé de pie cerca de la entrada. Sé perfectamente por qué estás aquí. Continuó el brujo sin levantarse de su silla. Vienes por el niño. La medicina tradicional ya le puso fecha a su entierro. Y tú vienes a buscar un milagro. ¿O miento? Mi hijo se muere. Le dije directo. Tiene una operación mañana temprano. Los doctores dicen que no va a aguantar.
Un conocido me dijo que usted podía curar lo que sea. El brujo soltó una risa corta. Un sonido seco que no tenía nada de gracia. Se puso de pie lentamente. Caminó hacia una represa de madera pegada a la pared. Agarró un frasco pequeño de vidrio. Estaba sellado con cera roja. En su interior había un líquido negro y denso. Parecía aceite pesado. Esto es lo que necesitas. Dijo volviéndose hacia mí. Mostrándome el frasco. Se lo das de tomar al niño antes de la medianoche, todo el frasco, sin dejar una sola gota. Si se lo das antes de las 12, mañana entrará al quirófano y los médicos no van a entender lo que pasó. La cirugía será un éxito total. Las células malas en su sangre van a desaparecer. El tumor se va a secar. Y en cuestión de semanas, tu hijo va a tener la vida normal que nunca tuvo. El cáncer no va a regresar jamás. Miré el pequeño frasco en sus manos. Parecía demasiado simple. Demasiado fácil para el infierno que llevábamos viviendo durante años. La duda me asaltó de golpe. ¿Cómo sé que esto es real? ¿Qué me garantiza que no me estás dando veneno o agua sucia para quitarme mi dinero? El brujo me sostuvo la mirada sin pestañear. No me pagues nada ahora. Me respondió con total serenidad. Dijiste que la operación es mañana a primera hora, ¿verdad? Deja que los doctores hagan su trabajo. Cuando tu hijo salga de la sala de operaciones completamente estable y fuera de peligro, vienes aquí y me pagas. Me quedé helado. Su propuesta demostraba una seguridad absoluta en lo que hacía. ¿Y si no vuelvo? Le pregunté, intentando tantear sus límites. ¿Qué pasa si mi hijo se cura y yo decido no regresar a traerte el dinero? El rostro del brujo se transformó. La serenidad desapareció por completo. Sus ojos opacos se clavaron en los míos. Y en su rostro se dibujó una sonrisa amenazante e irónica. ¿De verdad te atreverías a intentar estafar a alguien como yo? Me preguntó en voz baja. No seas tonto. Te voy a estar esperando aquí mañana por la tarde. Con el dinero completo. Y asegúrate de darle esa medicina antes de las 12 de esta noche. Porque tiene fecha de expiración. Como todo en este mundo. Si te pasas de la medianoche, el brebaje pierde su efecto. Y la oportunidad de salvar a tu hijo se habrá ido para siempre. Respiré aliviado por un segundo. Pensé que el trato estaba cerrado. Metí la mano al bolsillo para sacar el sobre y mostrarle que tenía el dinero listo. Pero antes de que pudiera decir algo, el brujo levantó una mano y me detuvo. Espera. No hemos terminado. Dijo su voz cambiando a un tono mucho más oscuro y pesado. El dinero que me vas a traer mañana es solo mi mano de obra. Es el pago por mi tiempo y mi conocimiento. Pero debes entender algo muy importante. Yo no trabajo solo. Para lograr lo que tú pides, hay que mover fuerzas que no pertenecen a este mundo. Demonios. Espíritus. Entes de las sombras. Llámalos como quieras. Y ellos no tienen ningún interés en tus billetes de papel. A ellos tu dinero no les sirve para nada. Es una regla simple del universo. Un trueque. Para tener algo de un valor incalculable, tienes que entregar algo que tenga exactamente el mismo valor. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? Algunos dicen que la vida humana no tiene precio. Pero para las entidades que van a curarlo, el único pago equivalente a una vida es otra vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Un alma por un alma. Para salvar la vida de tu hijo, tendrás que matar a otro niño. Estás loco. Le grité, dando un paso hacia atrás. Yo no voy a matar a nadie. Mucho menos a un niño. Olvídalo. Tranquilo. Me interrumpió el brujo sin alterarse. No te voy a dar una daga especial. Tampoco te voy a pedir que me traigas su sangre en un tazón, ni que hagas un ritual extraño. Nada de eso me importa a mí. Ni a ellos. No importa cómo lo hagas. Ni a quién elijas. A partir de este preciso momento, llevas un aura oscura contigo. Mis entidades van a caminar a tu lado. En el momento exacto en que entregues esa otra vida, ellos la tomarán como cobro. El trato se habrá cerrado por completo. Y tu hijo vivirá. Tenía el frasco en la mano. El vidrio estaba helado. Miré al brujo con los ojos abiertos de par en par. La rabia y el asco se mezclaban con el pánico más puro. ¿Estás loco? Le solté con la voz temblando.
¿Crees que voy a salir a la calle a cazar a un niño para entregarlo como si fuera una ofrenda? No soy un maldito asesino. El brujo ni siquiera parpadeó. Se cruzó de brazos y dejó escapar una sonrisa burlona. Puedes gritar todo lo que quieras. Puedes creerte un buen hombre. Pero la moral no le importa a lo que vive allá afuera, Respondió, señalando el techo de madera con la barbilla. Tu hijo va a morir mañana a primera hora si no tomas ese frasco. Y si te niegas a pagar la cuota de los demonios, el brebaje perderá su efecto dentro de los siguientes días. El trato es simple. Ojo por ojo. Diente por diente. Pues quédate con tu maldito frasco. Le grité, arrojando el pequeño recipiente sobre la mesa de madera con un golpe seco. Di media vuelta. Empujé la puerta de la choza y salí al exterior. El aire frío de la montaña me golpeó la cara. Respiré hondo, sintiendo el pecho apretado. Convencido de que había tomado la decisión correcta. No iba a convertirme en un monstruo. Caminé a zancadas hacia la camioneta. Abrí la puerta. La camioneta rugió en medio de la oscuridad. Pisé el acelerador de golpe y bajé por la trocha de tierra a toda velocidad, dejando atrás la maldita choza de las lomas. Pero a medida que avanzaba por la carretera oscura, el silencio del motor empezó a llenarse de otra voz. La imagen de mi hijo apareció en mi mente. Mateo en su cama de hospital, con su carita pálida, con los labios partidos. Recordé la mirada del médico. La certeza absoluta de que su cuerpo no aguantaría la operación de la mañana siguiente. Pisé el freno con tanta fuerza que las llantas chillaron sobre el asfalto. Me quedé detenido en mitad de la nada, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndome en la garganta. ¿Qué valía más? ¿La vida abstracta de un desconocido al que jamás vería? ¿O la sonrisa de mi hijo? La culpa ya me estaba carcomiendo vivo. Y ni siquiera había tomado la decisión final. Maldiciendo al aire, di la vuelta a toda prisa. Volví a subir la trocha pisando el acelerador a fondo, con el motor protestando en cada curva. Aparqué de golpe frente a la choza. Salté de la camioneta y abrí la puerta de un empujón. El brujo seguía sentado en el mismo lugar, esperándome con una paciencia infinita, como si supiera exactamente que iba a regresar. Veo que la lógica de un padre desesperado siempre termina ganando, dijo, estirando la mano hacia la mesa y empujando el frasco negro hacia mí. Tómalo. Y lárgate de aquí antes de que se te acabe el tiempo. Agarré el frasco con los dedos rígidos y lo guardé en el bolsillo interior de mi casaca. No dije una sola palabra. Salí corriendo de la choza. Subí a la camioneta y miré el reloj del tablero. Eran las 7:40 de la noche. El viaje de regreso a la ciudad tomaba poco más de 2 horas y manejaba como un loco. Las visitas al hospital terminaban estrictamente a las 10 de la noche. Si no entraba antes de esa hora, no me dejarían pasar a darle la medicina a Mateo. Tenía el tiempo medido al milímetro. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta se lanzó hacia la carretera secundaria, devorando los kilómetros entre curvas cerradas y parches de neblina espesa. Iba demasiado rápido. Las luces de los faros apenas iluminaban unos cuantos metros adelante. El motor zumbaba al límite de su capacidad. Y cada bache en la pista hacía que el vehículo diera saltos violentos que me hacían perder el control por segundos. El reloj marcaba las 9:15. Estaba a solo 20 minutos de la ciudad. Faltaba poco para llegar al hospital. La adrenalina me mantenía los ojos abiertos como platos. En ese instante, en medio de una curva traicionera rodeada de árboles oscuros, ocurrió lo inevitable. Un vehículo que venía en sentido contrario invadió mi carril a toda velocidad, con las luces altas deslumbrándome por completo, para evitar un choque frontal que me habría matado al instante. Giré el volante de golpe hacia la derecha. La camioneta se salió del pavimento. Derrapó pesadamente sobre la banquina de tierra y grava, levantando una nube espesa de polvo. Y entonces lo escuché. Un golpe seco, sordo. Un impacto amortiguado contra el guardabarros delantero derecho, acompañado de un sacudón brutal que casi me arranca el volante de las manos. Frené de golpe. El vehículo dio un pequeño giro antes de detenerse por completo al borde de la pista. Me quedé helado, congelado en el asiento. El motor seguía rugiendo en neutro. El corazón me latía tan fuerte en los oídos que casi no podía escuchar nada más. Lentamente miré por el espejo retrovisor, a unos metros atrás. En la orilla del camino, un señor venía caminando de regreso a su casa. Tenía las manos alzadas en el aire, desesperado.
Corrió hacia un bulto pequeño que había quedado tendido en la tierra. Era su hijo. El niño que venía caminando a su lado antes de que mi camioneta se saliera de la pista. Escuché los gritos desgarradores de ese padre. Un llanto lleno de agonía mientras se arrodillaba y abrazaba el cuerpo inerte de su niño. La luz de mis faros traseros iluminaba la escena. El hombre levantó la mirada hacia mi vehículo. Buscando auxilio o buscando al culpable con los ojos llenos de lágrimas y pánico. Me quedé en shock. La mente se me puso en blanco. Acababa de matar a un niño inocente. Acababa de destrozarle la vida a ese señor en un segundo. Mi primer impulso fue bajarme. Correr hacia ellos. Pedir perdón y llamar a las autoridades. Pero entonces mi mirada cayó en el reloj del tablero. 9:38 de la noche. Si me bajaba. Si me quedaba ahí con el padre. Llegaría la policía. Me arrestarían. El tiempo pasaría. Y a las 10 de la noche yo estaría en una patrulla mientras mi propio hijo moría en la cama del hospital. No tenía más tiempo. Me quedé viendo la escena por el retrovisor un segundo más. Grabando en mi memoria el rostro desencajado de ese padre sobre el cuerpo de su hijo. Metí primera. Pisé el acelerador a fondo y me di a la fuga. Dejando atrás los gritos de dolor que se perdían en la noche. Manejé los últimos kilómetros como si estuviera dentro de una pesadilla. Las manos me temblaban tanto que me costaba mantener la camioneta recta. En la cabeza me daba vueltas todo. ¿Qué mierda acabo de hacer? Soy un monstruo. Maté a un niño. Acabo de destruir a una familia. La culpa me quemaba el pecho. Sentía unas ganas terribles de vomitar, pero en medio de todo ese asco y ese pánico por haberme convertido en un asesino. Un pensamiento macabro y retorcido se cruzó por mi mente. Recordé las palabras del brujo retumbando en mi cabeza. Para salvar la vida de tu hijo, tendrás que entregar otra vida, ojo por ojo, diente por diente. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. No lo busqué. Fue un accidente. Pero la vida ya estaba pagada. Sin quererlo. La deuda con esas entidades oscuras había quedado saldada con la sangre de ese niño en la carretera. Sentí una sensación enferma de alivio. Un alivio sucio que me hizo odiarme aún más a mí mismo. Pero no había marcha atrás. Tenía que llegar al hospital y terminar con esto. Llegué al hospital a las 9:52. Estacioné la camioneta de cualquier manera en el carril de emergencias. Bajé corriendo sin apagar el motor. Crucé las puertas de vidrio dobles intentando disimular el temblor de mis piernas. El sudor frío me bajaba por la frente y mi casaca olía al humo del motor forzado. La recepcionista apenas me miró. Pasé al ascensor antes de que cerraran el acceso del pabellón a las 10 en punto. Entré al cuarto 412. El sonido monótono del monitor de pulso llenaba la habitación. Mateo dormía pacíficamente. Ajeno a todo, saqué el frasco de cristal del bolsillo interior. Mis dedos temblaban tanto que me costó romper el sello de cera roja. El líquido negro no tenía olor. Pero al destaparlo, un frío helado pareció salir del envase. Le levanté suavemente la cabeza a mi hijo. Bebe esto, mi amor. Le susurré al oído con la voz quebrada. Todo va a estar bien. Te lo prometo, con cuidado. Le vertí el remedio en la boca. Mateo lo tragó de manera inconsciente. Apenas 3 minutos antes de que el reloj del cuarto marcara la medianoche. Lo que ocurrió a la mañana siguiente desafió a la ciencia. Entró el equipo médico para prepararlo para la cirugía. Pero al revisar los signos y hacer las últimas ecografías de control antes de entrar al quirófano, los doctores se quedaron paralizados. El tumor hepático se había reducido a una masa inofensiva y disecada. Sus niveles de plaquetas y glóbulos rojos, que horas antes estaban por los suelos, mostraban valores de un niño completamente sano. Hicieron la operación de todas formas por protocolo. Pero fue un trámite rápido. Sin complicaciones. 3 días después, Mateo estaba sentado en la cama, comiendo por sí mismo, con color en sus mejillas y una sonrisa que jamás le había visto en 8 años. Los médicos hablaban de una remisión espontánea milagrosa. Nadie entendía nada. Yo tampoco quería entenderlo. Cumplí mi palabra. Volví a San Andrés esa misma tarde para entregarle el sobre con dinero al brujo. Cuando llegué a la choza, el hombre tomó el sobre sin contar los billetes. Me miró a los ojos con esa sonrisa fría e irónica. El trato está saldado. Me dijo simplemente. Disfruta a tu hijo. Han pasado 3 meses desde esa noche. Mateo finalmente conoce los parques. Corre bajo el sol. Juega a la pelota y sonríe como cualquier niño de su edad.
Tiene la vida normal que siempre le deseé. La policía jamás llegó a mi puerta. Investigué en los periódicos locales semanas después. El choque ocurrió en un tramo ciego de la carretera secundaria. No había cámaras de seguridad. Nadie logró anotar la placa de la camioneta en la oscuridad. El caso quedó registrado como un atropello con fuga por conductor no identificado. La ley humana cerró el expediente por falta de pruebas. No me dieron un castigo legal. No voy a ir a una cárcel de barrotes. Pero no me hizo falta, porque yo mismo me impuse mi propia condena. Una que cumplo todas las noches. Cada vez que apago la luz del cuarto y cierro los ojos para intentar dormir. Dejo de escuchar el silencio de la casa. En su lugar, vuelvo a escuchar ese golpe seco y sordo contra el guardabarros delantero. Vuelvo a ver por el espejo retrovisor al padre arrodillado en la tierra, abrazando el cuerpo inerte de su hijo mientras me pide ayuda a gritos en medio de la nada. Salvé la vida de mi hijo. Pero destruí mi alma en el proceso. Salí impune ante los hombres. Pero el brujo tenía razón en algo. Las sombras no olvidan. El trueque se cumplió al pie de la letra. Ojo por ojo. Diente por diente. Un alma por un alma.